Buen día, gente, buen día. Soy el pastor Rubén Noguera, estoy en Rompiendo Cadenas, una actividad del MBC, Ministerio Venciendo en Cristo. En algunos segundos debo estar conectado con la Radio Columbia a través de mi amigo Fernando. Ahí está, Fernando con su listo, agradecido por el contacto. Entonces también a los oyentes, a la audiencia de Columbia FM, mi cariño, mi deseo de que Dios los bendiga y que este lunes sea un lunes de provecho, un lunes de conquista, un lunes de aliento y un lunes de fuerza para su vida. Nosotros venimos de una jornada linda. El sábado tuvimos un cultazo por la noche a las 20 horas y el domingo otro culto, casa llena, fuerte la presencia del Señor, una alabanza que ciertamente sacudió las esferas espirituales en las cuales nos movemos y que, claro, trajo mucha paz a nuestro corazón, mucho aliento a nuestra alma por lo que pudimos vivir. Agradecidos yo al cielo y entusiasmado para seguir buscando lo que se viene por delante. Hoy quiero hablar de un tema, es un tema que mucha gente no le gusta, pero es un tema necesario para lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sabe? Reunión, no hay reunión que yo tenga que no exista un visitante con una manifestación demoníaca. Algunos amigos por acá, tengo a Walter Fernández con su saludo, buen día. También a mi amiga Roberta Kelly, la vi en el culto ayer, shalom, mi pastor, abrazo. También mi amiga Tatiana Cori, buen día, mi pastor, Dios lo bendiga, a la escucha y agradecida por el culto de anoche. Lindo culto, ¿eh? Yo entusiasmado también con lo vivido y fortalecido en el Señor por este tiempo. Le decía, un tema que a mucha gente no le gusta hablar, pero que es un tema que necesita ser estudiado, necesita ser revisto, necesita ser conocido, porque no hay un culto que yo tenga en el MBC en el cual un visitante no se manifieste con demonios. Significa, hay una enorme cantidad de personas que son poseídas por demonios. Los demonios destruyen, los demonios roban, los demonios matan, los demonios van quitándole la alegría a la persona, la van destruyendo y la alejan cada vez más de los propósitos de Dios para su vida. Esto es algo que la iglesia debe trabajar. Esto es algo que las familias deben conocer. Eso es algo que el creyente tiene que estar preparado para enfrentar eso. Algunos amigos más por acá. Mi amiga Hildara Piris, allá de Paso Ataques. Buen día, pastor, buen día. También tengo a Juan Rodríguez por acá, me da el saludo, buen día. Hermoso culto. Enilda Viera también con su saludo, buen día. Mile Díaz, buen día. Mile Díaz con su saludo por acá, buen día, pastor, bendiciones. Agradecida. Laura Rodríguez por acá, agradecida por el hermoso culto. Irene Chinepe también con su saludo. Mi amiga Carmen Cardoso. Carlos Camargo, buen día, pastor, bendecida jornada. Y también mi amiga Mari Beatriz Rivero, buen día, le escucha. Bueno, algunos se me escapó de repente. Elisa Negreira por acá también con su saludo, allá de La Calera. Y Gabriela Padilla también, buen día, pastor, me dice, hermoso culto de fin de semana, agradecida al cielo por lo vivido. Tengo también por ese tiempo que estamos viviendo, es un hermoso tiempo. Débora Kelly Sanguinetti, buen día, pastor, a la escucha con mis hijos. Mi hermana Tatiana Sanguinetti, está toda la patota ahí, qué lindo. Saludos a esa familia linda. Mari Beatriz Rivero, buen día, la vi por el culto también ayer, ¿no? Y ahí se van juntando los amigos en la ruedita del mediodía. Emma Domínguez, buen día, pastor, a la escucha.
también Kaira Micaela, Miriam Ortiz se hace presente también. Bueno, agrandándose la rueda del mediodía, y yo espero que este tiempo sea un tiempo de edificación para su vida. También se me acerca Lore Flores, buen día pastor, bendiciones. Y José Sosa, bendiciones pastor, lo miro. Bueno, ahí está, la primera tanda llegando, y en la segunda media hora tenemos otra tanda en la ruedita, y luego la gente que nos ven diferido a través del Facebook y a través de los grupos de WhatsApp en los cuales nos relacionamos. Por acá Marcos Noble también con su saludo, buen día pastor, firme en la escucha. Una semana que me espera de mucha actividad, hoy un feriado municipal en Rivera y un feriado en Río Grande do Sul, en Brasil, acá en el estado en donde está Livramento. Entonces las actividades bastante paralizadas, pero yo anduve por el centro preparando, comprando materiales, preparando la red eléctrica para los bomberos, las luces de emergencia y todas esas cosas. Estamos afinando la puntería ahí para dejar listo eso, ¿no? Y concluir esa construcción que ya nos ha demandado bastante tiempo y bastante estima. Pero está quedando lindo el templo, y cada vez mejor, y cada vez más marcado de presencia del Señor, y cada vez con más gente. Entonces yo agradecido al cielo por lo que me ha permitido vivir. Ahora voy al tema. El tema que quiero hablar es el tema de las posesiones demoníacas y de cuánta necesidad hay de que la iglesia como un todo se dedique a atender a esa gente y a sacar esos dominadores que las personas tienen y que están estragando sus vidas. Hay un pasaje que cuenta Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante. Es una linda intervención de Jesús y es un comienzo de revelación de lo que Jesús es y lo que Jesús vino a hacer. Se lo leo y después lo masticamos. La Biblia dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ellos le obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, ya está bastante explicado esto, pero vamos a masticarlo un poquito. Mi amiga Patricia Viera, buen día, pastor, bendiciones. También tengo a Neiva dos Santos, buen día, acá escuchando la palabra, bendiciones para usted. Y mi amiga Mabel Mesa, buen día, acá en la escucha con Clarita, y Rubén está en el campo. Bueno, beso grande a ustedes, que el Señor los bendiga, y vamos al tema. Le decía, difícilmente tengo un culto en el MBC en el cual algún visitante, alguna persona que va por primera o por segunda vez, no se manifieste con demonios allí. Felizmente tengo una enorme lista de personas libres, de personas sanadas, de personas que fueron de una o de otra forma alcanzadas por el Señor y que ellas están viviendo un tiempo diferente ya. Pero sin dudas hay mucha gente, y principalmente en el mundo, y también yendo a iglesias, que son poseídas por demonios. El problema
es que muchas veces el demonio se siente cómodo en la vida de la persona. Ella va a la iglesia, pero ella no busca a Dios con intensidad. Ella va a la iglesia, pero ella no ora con asiduidad. Ella va a la iglesia, pero ella no usa la Biblia. Ella no medita la palabra. Ella tiene poca intimidad con Dios. Y ella tiene una vida que, según los principios bíblicos, está un poco fuera del patrón. Consecuentemente, los enemigos, demonios, van cercándola, van oprimiéndola y terminan determinando una posesión en su vida. Esto no es para el que vive matando gente. Eso no es apenas para el que vive borracho o cayendo o haciendo mal. Esto es para personas que no mantienen en orden su vida espiritual. Personas que no tienen noción de qué tipo de personas deben ser y personas que desconsideran los principios bíblicos en relación a la vida que deben llevar. Por ejemplo, ir a la iglesia solo no determina que una persona sea libre. Uno se hace libre por la sangre de Cristo y para eso necesita tener intimidad con Cristo. Vea este caso que estamos hablando. Jesús llega a Capernaum con sus discípulos en un día de reposo y va directo a la sinagoga a enseñar. La Biblia dice que las personas se sorprendían por la forma en que él enseñaba, porque él enseñaba con autoridad, diferente de los escribas. Eso es un sello del Espíritu Santo en la palabra de quien la predica. Hay ocasiones en que uno predica, por ejemplo, y las personas dicen, ¿sabe, pastor? Yo estaba mal y me ardía el pecho, me ardía en el corazón esa palabra. Esa misma sensación, esa misma reacción era la que provocaba la palabra de Jesús. Cuando él hablaba de una vida de santidad, de lo que debería ser el hombre, de lo que debería buscar, de las cosas que estaban al alcance del hombre, la persona que estaba viviendo fuera de ese padrón se sentía perdida y era compungida en su espíritu a buscar una transformación para su vida. Fanny Castro, buen día. Valeria Catano, buen día, le escucha. Bendiciones para usted también. Entonces, dice la palabra, la historia, que ellos se admiraban de la doctrina. Claro, acostumbrados a la doctrina de los judíos y al peso de la ley y a una prédica que solo hablaba de lo que se puede y de lo que no se puede, pero no hablaba de amor de Dios, no hablaba de gracia, no hablaba de perdón, no hablaba de restauración, no hablaba de restitución, no hablaba de forma a que la persona se identificara con lo que la palabra decía y buscara cambiar lo que debería ser cambiado. Las prédicas en las sinagogas, hechas por los doctores de la ley, por los escribas y por toda esa gente religiosa que abundaba allí en la sinagoga, no tenían el poder de producir cambios en la vida de la gente. No tenían el poder de transformar la vida de la gente. Y así la gente escuchaba un discurso, escuchaba otro discurso, escuchaba otra prédica, escuchaba lo que la ley decía, pero no conseguía cambiar de vida. Seguía en una vida derrotada, en una vida marcada, en una vida triste, en una vida oprimida, en una vida poseída por los demonios. Y sabe que muchas veces la posesión demoníaca no da señales así escandalosos como para que todo el mundo se dé cuenta. A veces la persona tiene demonios adentro y ni sabe. A veces la persona tiene demonios adentro y ni se da cuenta, ni la gente que vive con ella se da cuenta de que existe un mal en esa vida. La propia persona que a veces tiene demonios no consigue darse cuenta y piensa que con ello está bien.
le duele de repente el cuerpo, le duele la cabeza. Bueno, pero a todos nos duele la cabeza un día. Un día está amargada y tiene ganas de morirse. Bueno, pero la tristeza toca a todo el mundo. Un día vive apretada en las finanzas y bueno, pero la vida está difícil para todos. Entonces, lo que le digo con eso es que la gente se va acostumbrando a vivir mal. La gente se va acostumbrando a una desgracia, a una vida de mediocridad, a una vida de amargura, a una vida de dolor, a una vida de frustración. Y así no mira a Jesús, no busca cambiar, no se espeja en la palabra del Señor para ver lo que tiene que ser cambiado en su vida. Y así la opresión la mata, el robo la mata, la destrucción la mata, la muerte espiritual la alcanza. Rubén Ríos. Saludos, mi amigo, abrazo grande. Dios nos ama. Es verdad que esa sea una marca y un sello en su corazón, Rubén. Y también Mari Leites por acá. Buen día, pastor. Dios lo bendiga. Usted también. Amados, tener un demonio dentro, la gente lo tiene y no anda con una bandera diciendo soy endemoniada. A veces la persona tiene, su vida anda mal, ella padece de un montón de daños, de males, pero ella no se da cuenta. Y le decía, el hecho de ir a una iglesia no quiere decir que la persona sea libre de demonios, porque existen personas que van a iglesias, pero que son poseídas por demonios. O sea, lo que sucede allí y la falta de cambios en su vida impide que esos demonios sean echados fuera de su vida. Alexa Botino, buen día. Dios te bendiga. Entonces, mire, acá tenemos en la historia de Marcos, capítulo 1, en el versículo 21, una historia simplecita de Jesús, pero es una historia que da evidencias de que eso sí ocurre, lo que le estoy diciendo. Mire, dice, Jesús en la sinagoga enseñando, ellos se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Significa dos cosas, quiero que usted note. La sinagoga era un templo judío. La sinagoga era un lugar donde religiosos se reunían. La sinagoga era un lugar donde se hablaba de la ley de Moisés, la ley de Dios. Se hablaban de los mandamientos. Pero la persona que iba allí, ese hombre, por ejemplo, no tenía cambios en su vida. Se hablaba, se enseñaba, se oraba, se predicaba, estaba en un lugar donde debería estar Dios, pero no había cambios en su vida porque el demonio permanecía oculto en la vida de ese hombre. Y créame, ellos, que eran los que enseñaban, los que instruían, los que hablaban respecto a la ley, ni se daban cuentas de que aquel hombre era endemoniado. Otra cosa que me llama la atención es que la Biblia dice que la sinagoga era de ellos. O sea, no era una sinagoga de Jesús. Era una iglesia, era una sinagoga, una iglesia judía, pero no era iglesia de Jesús, porque Jesús no era el centro allí. Nuestro evangelio es cristocéntrico. Todas las cosas que se hicieron y que fueron hechas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Una iglesia, para tener poder, ella debe ser una iglesia de Cristo. La Biblia deja clarito que esa sinagoga no era una iglesia de Cristo, hasta porque en ese tiempo todavía no existían iglesias. Las iglesias empezaron a formarse luego que Jesús fue crucificado, muerto, resucitó y subió al cielo. Pero vea, había un lugar de religiosidad, había un lugar que se hablaba en Dios,
había un lugar donde habían ministros, había un lugar donde se leía la ley, había un lugar donde se enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero en ese lugar habían personas endemoniadas, no eran liberadas, no eran aliviadas, no eran sanadas y ni se daban cuenta de que el demonio estaba allí. La persona subía a la plataforma, daba el discurso, leía la ley, era aplaudida, se bajaba, se sentaba, subía otro, hacía lo mismo y el endemoniado allí, escuchando todo, percibiendo todo, recibiendo todo, pero seguía endemoniado. No había cambios en la vida de ese hombre. Y vea, no había cambios porque no había poder de Dios. No había cambios porque no había fuerza de Dios. No había cambio porque el Espíritu de Dios no estaba allí. En el lugar sagrado, dice Carmen por acá, en el lugar sagrado donde él estaba adentro, estaba un espíritu inmundo. Sheila Rodríguez, buenos días, pastor, bendiciones. Y Nati Roni, buen día, le escucha. Habían religiosos, se hablaba de la ley, se hablaba de mandamientos, pero la vida no cambiaba. La Biblia dice que la sinagoga era de ellos, no era de Jesús. ¿Y por qué no cambiaba la vida de ese hombre? Porque no había poder de Dios allí. El demonio entraba por la puerta principal, salía de la puerta principal, pero nadie se daba cuenta que él estaba allí. Y como no había fuego de Dios ardiendo, como no había presencia de Dios ardiendo, como no había una postura para contestar la permanencia o la estada de aquel demonio en aquel lugar, el demonio se sentía cómodo. Él estaba allí, escuchaba los discursos, aplaudía de vez en cuando usando las manos del hombre poseído, pero él no se sentía ni un poquito molesto con lo que se predicaba en aquel lugar. Ahora, la historia dice que Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar, y las propias personas religiosas que estaban allí empezaron a preguntarse: ¿qué historia es esta? ¿Qué doctrina es esta? Este hombre enseña con una autoridad que es diferente a lo que vemos en este lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? La autoridad viene por el estar del Espíritu Santo en la vida del hombre. Yo veo mucha gente que intenta expulsar demonios y no consigue expulsar, porque le falta el sello del Espíritu Santo, le falta la autoridad de Cristo. Y la gente intenta, se esfuerza, grita, balbucea, baba todo el endemoniado, pero no le consigue sacar el demonio. ¿Por qué? Porque falta el sello de autoridad de Dios en aquel lugar. Porque en aquel lugar no era de Cristo, la sinagoga era de ellos, los judíos, los amadores de la ley, los acusadores, los religiosos de turno. Y le digo, amado, usted que me está escuchando, religión no le cambia la vida a nadie. Religión no le cambia la vida a nadie. Religión le cambia hábitos, le cambia la ropa que usa, le cambia el palabreado a veces porque se frenan, se cuidan, pero no le cambia la vida. Un religioso cambia su ropa, cambia su peinado, cambia su lugar a donde va, cambia la forma en que habla, pero su corazón sigue siendo frustrado, su identidad sigue siendo esclavizada y el enemigo sigue bailando sobre él y destruyendo. Y el demonio se siente cómodo en la vida de esas personas, aunque ella sea una religiosa. Está implícito en este texto. La Biblia dice que ese hombre estaba en la sinagoga. Él no estaba allí por acaso, él iba allí. Él cultuaba la religión. Él escuchaba los discursos de los predicadores. Él leía el texto de la ley. Mas eso fue, era, es y será siempre insuficiente para cambiar la vida de las personas.
Leti Pimentel, buen día, Dios te bendiga. Ana Lucy Condi, Dios te bendiga. Leonardo, por acá con Lorna, buen día, buen mediodía. Pastor y amados, como siempre, enseñanzas, verdades que sacuden nuestros corazones a salir de esa apatía y utilizar todas las armas. Amén. Y por acá te hago Dutil, bendiciones, Dios te bendiga. ¿Qué le digo con eso? Le digo que estar en una iglesia no significa ser libre del demonio. Le digo que ir a una iglesia no significa ser de Dios. Le digo que ir a una iglesia no significa que el poder de Dios esté en su vida. Le digo que hacer parte de un grupo religioso no le garantiza victoria en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba allí y era poseído. Porque habían religiosos allí que lo miraban, le daban el buen día, el buen sábado, le daban la bienvenida, pero nunca se dieron cuenta de que ese hombre era poseído. Ahora, cuando Jesús entró, cambió el ambiente. Ya se sintió un ambiente de autoridad allí. Ya se sintió un ambiente de autoridad. Los propios que estaban allí decían, este habla diferente, este habla con autoridad, es diferente de los religiosos, es diferente de los escribas, es diferente de los fariseos. Esa palabra que él dice arde acá en el pecho. Y esa palabra le quitó la comodidad al demonio para estar en la vida de aquel hombre. ¿Qué le digo con eso? Le digo que cuando la voz de Dios entra, le digo que cuando el fuego de Dios entra, le digo que cuando la virtud del Espíritu Santo se propaga, la cosa cambia. Amados, voy al corte, usted que me escucha por la radio. Vamos, Fernando. Hago tiempo ahora, algunos minutitos por acá, porque tengo que esperar que se abran los micrófonos allá en Colombia, porque salen los comerciales de la media hora. Mientras eso, saludo a los amigos por acá y luego vuelvo a mi tema. Tiago Dutil, bendiciones. Tengo la abuela Eli Camargo por acá también. Buen día, pastora, le escucha. Bendecida con la palabra de ayer. Te felicito, abuela. También tengo a mi amiga Carmencita Machado. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga. Y tengo a mi amiga Mirna Lixa. Buenas, saludos de Diego Centurión. Está de vago. Un abrazo. Lindo, lindo, lindo. Diego Centurión. La hermana de Diego también, creo, Thaís, ¿no? Beso grande a ustedes. Saludos, doña Mirna. Que el Señor la bendiga. Un abrazo fuerte a Diego Centurión, mi amigo. Hacía días que no hablaba el nombre de él. Qué bueno que me escribió. Tengo por acá también a Karina Sánchez. Buen día, pastor, buen día. ¿No? Que el Señor te bendiga. Yo, haciendo el tiempito, mientras los comerciales salen por la Columbia, y ya vuelvo a los micrófonos, sigo con esta prédica. No avanzo acá porque si no, los amigos que me escuchan en campaña a través de las ondas de la radio se pierden esa parte de estos minutos. Tengo a Dora Caetano por acá también con su saludo, buen día. Y mi amiga Renata López, que faltó ayer, ¿no? Le puse falta. La iglesia llena, la busqué, pero no estaba. Falta, va a repetir por falta este año. Pero ayer aparecieron personas que no veía mucho tiempo, que habían parado en la fe y que llegó el tiempo de volver. Estuvo, mira, hablando por acá, estuvo la familia de mi amigo Fabián. Aquí está Richard Fabián Borba. Me dice buen día, un abrazo. Toda la familia allí. Faltabas tú. Pude ver a su esposa y a su hija, una señorita preciosa, alta, bonita. ¿No? Me pareció bárbara de verlas. Creo que se sintieron muy bien y me dio mucha alegría ver a esa gente que estaba ausente a mucho tiempo.
y que finalmente aparecieron para un culto de domingo. Me alegré de verlos. Saludos a todos y espero que se suma el que falta. El que debería pujar, tendría que haber ido antes, pero que no me apareció. Mi amigo Richard. Aquí yo con el aviso de Fernando, volviendo a los micrófonos. Gracias, Fernando. Por acá tengo entonces el saludo de mi amigo Richard Fabián. Espero que vuelva pronto. También tengo a Renata López participando, dice, del culto virtual. El culto virtual es para los que viven a una legua y que no tienen cómo ir. Es para los que están en otra ciudad y no tienen a cómo ir. Es para los que están impedidos por una enfermedad y tal, y no pueden conducirse hacia allá, ¿no? El culto virtual uno mira, pero nosotros no somos llamados a mirar el culto. Nosotros somos llamados a hacer el culto, a ofrecer culto al Señor, ¿no? Eso de culto virtual enfría a la gente, mata a la gente. Las personas que quedan presas a culto virtual no tienen comunión. No tienen comunión ni con pastor, no tienen comunión con hermanos. Y es en el testimonio de hermanos y en la fuerza de una iglesia en que muchas veces los débiles crecen en medio a la fe de los otros, que los impulsan hacia adelante, que los llevan hacia adelante, que los animan hacia adelante. Yo hago culto virtual cuando la ley me obliga. Yo hago culto virtual cuando no hay otra salida. Pero nada como el calor de una iglesia que adora juntos. Mi amiga Rosana Pereira por acá, buen día, bendiciones. Y también Osvaldo Sosa, buen día, pastor, buen día. Dios te bendiga, Osvaldo. A ti, a Marta, doña Marta, saludos por ahí. Carla Capillera, buen día, pastor, en la escucha de la palabra. Bueno, ahora ya que estoy en los micrófonos, vuelvo a predicar. Le decía antes del corte de los comerciales que estar en una iglesia no significa que usted sea libre de demonios. ¿Sabe por qué? Ese hombre estaba allí. Ahora, cuando Jesús está en el lugar, lo que Jesús habla, la presencia de Jesús, la unción de Jesús, el perfume de Jesús, la voz de Jesús, molesta y el infierno tiene que reaccionar. Mire lo que sucedió. Jesús enseñando con autoridad, dice, había en la sinagoga de los judíos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. O sea, el demonio ya era dueño del cuerpo del hombre, pero usó la boca del hombre para contestar el estar de Jesús en aquel lugar. Porque donde Jesús está, demonio no puede estar. Cuando Jesús entra al corazón de una persona, el demonio no va a quedar ahí. Cuando Jesús entra a la casa de una persona, el demonio no va a quedar ahí. Cuando Jesús entra a la vida de una familia, el demonio no va a quedar ahí. Ahora, cuando Jesús sale, pues ahí queda vacía la casa y el demonio comienza a entrar. El demonio comienza a reinar. Entonces dice, dio voces y dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? El demonio conoce a Jesús, hermano. El demonio conoce a quién es de Dios. ¿Sabe qué me ha sucedido? Que a veces me llaman a alguna casa. Últimamente ya ni tiempo tengo para eso, porque la iglesia ha crecido y tengo bastante trabajo en el MBC. Pero ya me ha sucedido que me llaman a algún lugar donde hay alguien endemoniado, manifiesto ya, rompiendo cosas, pegándole a la gente, y se sabe que es un evento espiritual. A veces han llamado a un vecino que es creyente, a veces han llamado el obrero de alguna iglesia que es creyente, que es cercano allí, a veces ha llamado a algún pastor, y a veces han tenido dificultad en eso. Y sabe que a veces me llaman a mí. Y ya me ha pasado de que cuando yo llego a esa casa, paro el auto, paro la camioneta en el frente,
de afuera de la casa, antes de yo golpear la casa, antes de yo golpear la puerta para decir llegué, soy el pastor Rubén, me llamaron, la persona endemoniada allá adentro empieza a gritar en la casa, no, él no, él no, no, acá Rubén no, yo no lo quiero acá, manden a otro. Más de una vez ha pasado eso. ¿Por qué? Porque el demonio sabe dónde está Dios. El demonio conoce quién es de Dios. Y el demonio conoce quién es de él. El demonio sabe. El demonio sabe. La persona puede engañar a su pastor, la persona puede engañar al marido, la persona puede engañar a la esposa, la persona puede engañar a obreros, la persona puede engañarse hasta a sí misma diciendo que es de Dios. Pero le digo la verdad, el demonio sabe quién es de Dios. Dios conoce a los que son de él. Entonces, esos líderes espirituales que estaban allí no reconocían que había un endemoniado allí. De repente era un hombre de mal humor. De repente era un hombre que tenía problemas. De repente parecía con un hombre enfermo. Pero era un hombre que estaba aplastado por un dominio demoníaco. Mire que no era un demonio. No era un demonio. Vea que dice, ¿qué tienes con nosotros? Dijo el demonio. Le dijo a Jesús, ¿qué tenés con nosotros? ¿Qué tenés con...? No era un demonio, eran varios demonios. ¿Qué tenés con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús sabe quién es de él y Jesús sabe quién es del demonio. El demonio sabe quién es de él y el demonio sabe quién es de Dios. Los demonios que habitaban en ese hombre conocían a Jesús Nazareno, se dieron cuenta, mientras estaban los religiosos en esta sinagoga no pasaba nada, yo seguía tejiendo y bordando, mas hoy vino Jesús y acá generan problemas para mí estar acá. Por eso dijeron, has venido ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Mire, la Biblia dice que el Hijo del Hombre, Jesús, vino para destruir las obras del diablo. El diablo sabe que con Jesús no puede. Entonces el propio demonio reclama diciendo, ¿qué tenés contra nosotros? Has venido a destruirnos. Porque el demonio sabe que donde está Jesús, él no puede permanecer. Y confiesa el demonio, sé quién eres el santo de Dios. Yo siempre me pregunto, ¿sabe? A veces tengo obreros que están aprendiendo liberación. Hay personas que yo llevo en mis trabajos de liberación, porque las estoy enseñando y porque yo sé que no voy a durar toda la vida. Entonces tengo que dejar a alguien preparado para que el día que yo no esté, que me muera o que me ponga viejo, la obra siga. Porque la obra no es de Rubén, la obra es de Cristo. Y mientras Cristo quiera, la obra debe seguir, ¿no? Entonces llevo a alguna persona y siempre le digo, el demonio le dijo a Jesús, yo sé quién eres el santo de Dios. El demonio que tomó el liderazgo de los otros demonios. El primero habló en nosotros, que eran todos los que estaban en el cuerpo del hombre. Pero después él dice, yo sé quién eres, le dijo a Jesús. Eres el santo de Dios. Y yo siempre le digo a mis obreros, el demonio te va a respetar conforme lo que él sabe que tú sos. El demonio te va a respetar conforme lo que él sepa de ti. Marilov Sotelo, Dios te bendiga. Mi amigo Caco Rodríguez, Dios te bendiga. Ya por Uruguayana, la estancia. Dios te bendiga, mijo. Abrazo fuerte. Entonces, siempre le estoy diciendo, para que uno tenga autoridad, el demonio tiene que saber quién sos.
No podemos ser un desconocido de los demonios en el mundo espiritual. Si tenemos la identidad de Cristo, si tenemos la marca de Cristo, si somos sellados por el Espíritu de Dios, pues entonces el infierno nos conoce. El cielo nos conoce, mas el infierno también nos conoce. El propio demonio le dijo a Jesús: yo sé quién eres el Santo de Dios. Por eso entendía que Cristo había venido a sacarlo y a destruirlo. La posesión demoníaca es una realidad en la vida de muchas personas. Y quien no tiene a Dios está sujeto a eso. Y el demonio teme cuando alguien que es de Dios se acerca de esa persona. Yo sé quién eres el Santo de Dios. Y siempre le digo: ¿qué dice de ti el demonio? Cuando un obrero va a la liberación en una casa, cuando yo llamo a un obrero y le digo: vení, practica un poquito acá, hay una persona endemoniada caída en el piso, practica. Yo siempre pienso: ¿qué dirá el demonio de esa persona? ¿Qué dirá el demonio de ese obrero? Él tiene que poder confesar que nosotros somos santificados de Dios, que nosotros somos enviados de Cristo, que nosotros somos aquellos en los cuales vive el Espíritu de Dios, sellados y con los cuales el mal no puede. Entonces Jesús le reprendió diciendo: cállate la boca, demonio, y salí de él. Cállate la boca, porque uno no debe escuchar lo que los demonios dicen. El demonio puede querer paparicarte, el demonio puede querer adularte, el demonio puede decir que sos fuerte, el demonio puede decir que no puede contigo, pero él puede también estar queriendo pasarte una rastera para que te pongas confiado, para que te agrandes, y después él te da un golpazo. Entonces, demonios, siempre que hablan de ellos, hablan de mentira, y todo lo que hablan mentira. En oportunidades extremas, ellos son obligados a confesar que han perdido. Ellos son obligados a confesar que Cristo es más. Ellos son obligados a confesar que ellos no pueden con Cristo. Y ellos son obligados a confesar que donde Jesús está y cuando Jesús manda, ellos no pueden estar y tienen que salir. Entonces Jesús les dijo: cállate, cerrá la boca, demonio, y salí de él. Y la Biblia dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Sabe? ¿Quién ya estuvo en el MBC? ¿O quién ya estuvo en algún lugar donde trabajamos en liberación? Ya vio eso. ¿Sabe cómo el demonio grita cuando va a perder una vida? ¿Sabe cómo el demonio grita cuando se siente golpeado por la fuerza de Cristo que está en el obrero? A veces empezamos a ministrar en el MBC, en la música, y estamos llamando gloria del Señor, estamos llamando santidad de Dios, estamos llamando al Espíritu de Dios en aquel lugar. Y de repente una persona visitante allá, una persona que no es mucho de la congregación o que va por primera vez, empieza los gritos, ¡ah!, y se cae y se da vueltas en el piso. Aquí, mire. Jesús lo mandó salir y callarse la boca, y el espíritu inmundo sacudió a la persona con violencia, gritó en gran voz y salió. ¿Quién es del MBC ve eso? ¿Quién fue al MBC ve eso? Ayer visitantes pudieron ver nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios muestra dónde hay demonios. Dios sabe dónde hay nidos del demonio. Y cuando nos acercamos, el poder de Dios actúa. Cuando nos acercamos, el poder del cielo actúa. Cuando nos acercamos, los yugos comienzan a romperse. Cuando nos acercamos, las ligaduras del diablo son partidas. Y claro que lo sacude, a veces lo tira al piso, a veces lo hace dar vuelta, a veces lo hace dar cambota en el piso. Pero todo eso es señal de que el demonio tiene que salir y sabe que perdió.
Entonces dice, y todos se asombraron, los que estaban allí en la sinagoga, todos se asombraron de tal manera que se discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los demonios que salgan y ellos le obedecen? Es sorprendente cuando el sello del cielo está en una persona. Es sorprendente cuando la marca de Dios está en una persona. Es sorprendente cuando el cielo llega a una persona para hacerla libre. Es sorprendente cuando una persona va a una iglesia donde hay poder de Dios y dice, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que mi vida tenga paz. Yo quiero que mi pareja viva en paz. Yo quiero que mi casamiento sea un casamiento feliz. Yo quiero que mi familia tenga paz. Yo quiero que mi familia esté unida. ¿Sabe? Cuando esa persona va a buscar eso y la unción de Dios viene sobre esa persona, inmediatamente el nido del diablo es pateado. El nido del diablo, los demonios escondidos en las personas empiezan a ser quemados y empiezan a dar gritos y a convulsionar y a caer. ¿Por qué? Porque ha llegado el cielo, ha llegado el reino a esa persona, ha llegado la vida nueva a esa persona, ha llegado la solución para esa persona. Amado, cuando Cristo habla o sus enviados hablan, los demonios inmundos tienen que obedecer. Dice, y se difundió la fama de Cristo por toda la provincia alrededor de Galilea. Porque donde Jesús opera, se hace conocido. Porque donde Jesús está, el lugar se hace conocido. Porque donde la palabra del Señor es mencionada, los demonios tiemblan. ¿Sabes? Yo hoy estaba leyendo un trabajo de Ron Phillips. Fue un experto, se llama, ese trabajo de él se llama Una guía esencial para la guerra espiritual. Y bueno, fue un crack. Y él escribe algo diciendo consejos para que uno viva, domine y disfrute de lo que es suyo. Para que uno viva con lo que es suyo, domine lo que es suyo y disfrute lo que es de uno. Porque hay mucha gente que tiene mucha cosa pero no disfruta. Hay mucha gente que tiene buena familia pero no disfruta. Hay gente que tiene plata pero no disfruta. Tiene buena casa pero no disfruta. Tiene buen auto pero no disfruta. ¿Por qué? Porque el enemigo está rompiendo allí. Y ese hombre, Ron Phillips, escribió diciendo, querido, no le dé lugar al enemigo. ¿Sabe? A veces el hombre, con el odio, con el resentimiento, con los celos, con la envidia, con los enojos, con la rebeldía, piensa que se hace fuerte, piensa que se hace conocido, piensa que se hace importante, pero en verdad le está dando lugar al enemigo. El enemigo ama vivir en rebeldes, en desobedientes, en gente que dice malas palabras, en gente que envidia a la gente, en gente que le hace la vida imposible a los otros. El enemigo ama eso. Es un nido fértil, propicio. Entonces, amado, limpie su corazón. No le dé lugar al enemigo. ¿Sabe? Allá en el libro de Josué, en el capítulo 10, en el versículo 8 al 25, le fue dada una palabra clara de Dios a Josué con respecto a sus enemigos. Mire lo que Dios le dijo. Dios dijo, ningún enemigo de Israel será dejado en pie. Ningún enemigo del pueblo del Señor será dejado en pie. Ese era el deseo de Dios para aquel hombre. Era lo que Dios había determinado para ese pueblo. Ahora vea, las personas hoy
son poseídas por demonios. El demonio no solo está en pie, pero el demonio está pisando gente. La persona que es poseída por demonios, ella es llamada caballo del diablo, caballo del demonio, porque el demonio monta sobre ella y hace lo que quiere. La sacude, la tira al piso, la enloquece, la hace llorar, la hace reír, la hace golpearse, la hace atacar a sus amigos, la hace golpear a su mujer, la hace golpear a su familia, la hace judear. Caballo del diablo. Mas Dios no llamó al hombre para ser caballo del diablo. Mas el hombre a veces decide hacerse caballo del diablo. El hombre a veces decide dejarse montar porque la persona con las malas actitudes le da lugar al diablo. Ron Phillips escribió, dice, domine lo que es suyo, no le dé lugar al diablo. Josué había recibido esa enseñanza de Dios, era un mandamiento. Josué, cuando vayas a la guerra, ningún enemigo de mi pueblo debe quedar en pie. ¿Sabe? La Biblia cuenta en ese versículo, en ese pasaje, usted léalo después. Dice, Josué emprendió una acción rápida y decidida. Marchó toda la noche para llegar al lugar de batalla. Podía haber llegado, podía haber descansado, podía haber afilado la espada, podía haber ungido, podía haber esperado. Mas no, Josué llegó con su tropa después de caminar toda la noche y fue directo a la batalla. ¿Por qué? Porque él tenía prisa en hacer lo que Dios le había mandado. Él tenía prisa en dominar lo que Dios le había entregado. Él no quería que el enemigo estuviera usando la tierra que Dios le había dado. Tenemos que aprender a no dar lugar al enemigo. Y Josué empezó la lucha. Y la Biblia dice que se vino el atardecer, habían peleado todo el día. Pero quedaba mucho enemigo por caer todavía. Y fue ahí que Josué hizo la oración más loca que la Biblia habla. Josué hizo una oración para que la luna se detuviera y el sol se detuviera. Y Dios escuchó la oración de Josué y ese día duró mucho más de lo que debería durar. Y la noche entró mucho más tarde de lo que debería entrar. ¿Por qué? Porque Josué necesitaba más horas de luz, de día, para destruir a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que de los enemigos del pueblo de Dios, ninguno debería quedar en pie. Fue una decisión de conquista total. Nosotros tenemos que ser decididos. Nosotros no podemos permitir que el diablo esté en la mujer, en el hijo, en la suegra, en el cuñado. No. De lo que viene a nuestra casa, el demonio no puede poseer nada. Tenemos que ser rápidos, tenemos que ser decididos, tenemos que ser emprendedores, tenemos que avanzar. La Biblia habla en entrar a la casa del valiente, maniatarlo y despojarle de la mano del maligno lo que es nuestro. Es hora, es tiempo ya en que los sacerdotes comiencen a decir: suelta a mi mujer, suelta mi vida, suelta mi casa, suelta mi plata, suelta. Demonio, cállate y salí de mi área, salí de mi territorio, salí de mi campo, salí de mi ciudad, salí de mi patio, salí de mi casa, salí de mi familia. Es tiempo en que el hombre comience a ocupar y a ejercer aquello que Dios lo mandó a ejercer. Oraciones locas, oraciones poderosas, oraciones ungidas, oraciones revestidas de poder son las que pueden causar esa diferencia. Amado, la ordenanza de Dios a Josué cobra vigencia en su vida. Al decir de Ron Phillips, no le dé lugar al enemigo. El enemigo dice: déjame quedarme en el cuartito del fondo. No.
salí fuera, déjame quedar en la suegra, no, salí fuera, déjame quedar en el rincón del patio, no, salí fuera. No le dé lugar al enemigo, no acepte rencilla, comentario, chisme, odio, rencor, calentura, rabia, deseos de muerte, palabras que no edifiquen, malas palabras, críticas, juicios. No acepte, no escuche. Tápese los oídos para gente que viene a hablar bobada. Tápese los oídos para gente que viene a traer conversas que no sirven. No exhiba malas noticias. Cuando usted habla de buenas noticias y de milagros, usted genera una burbuja de milagros y más milagros van a suceder. Cuando usted habla de desgracia, cuando usted habla de fracaso, cuando usted habla de accidente, cuando usted habla de ruina, usted genera una burbuja de malas cosas y lo malo va a suceder. Entonces, amado, no permita que le vengan a decir, murió ya murió, no puedo hacer nada. No escuche, mataron a fulano, ya lo mataron, no puedo hacer nada. Preocúpese con lo que está vivo. Salve a su familia, salve a sus hijos, salve a su parentela, salve su tierra, salve su casa, salve su trabajo, salve su vida de hombre de Dios, de mujer de Dios. No le dé lugar al diablo. Y con el diablo, con los demonios, la palabra es esa. Jesús enseñó, cállate y salí de ella. En el nombre de Jesús, hágame el favor, comparta ese material, comparta este audio, comparta este video. Usted ayuda a que el reino venga. En el nombre de Jesús, lo bendigo. Nos encontramos mañana. Dios mediante. Beso grande. Chao, chao.